Hola a todos, estimados compañeros y camaradas. Hoy nos espera una nueva aventura, un nuevo video. Y para el día de hoy te traigo un video muy interesante. Te voy a enseñar dónde encontrar y cómo purificar todos los santuarios de Crimson Desert. Este video es muy importante, es mucho más de lo que aparenta, ya que no solamente te voy a enseñar a purificarnos, sino también te voy a enseñar dónde está ubicado todos los cofres ocultos de cada santuario. Todo compactado en un solo video. Cabe recalcar que lo recomendado para poder empezar con la purificación de los santuarios es que como mínimo estés terminando el acto 5 de la historia principal, ya que ahí va a ser donde vas a empezar con las misiones de facción de las brujas, a excepción de los últimos, ya que para que puedas purificar los últimos santuarios tienes que terminar la historia principal, así es, al completo. Pero bueno, dejando eso de lado, te voy a dejar el video completo con toda la información, que lo disfrutes. Bueno, entonces empezamos. No quiero quitarte tu preciado tiempo, así que te voy a explicar de una manera rápida y concisa cómo purificar un santuario. Para purificar un santuario, primero tenemos que ir al lugar, luego tenemos que acabar con todos los enemigos que estén ocupando el santuario. Una vez acabados con todos, te saldrá una animación de que acabas de liberar el santuario, y luego tenemos que interactuar con una especie de estructura que tiene una mecánica. Ahora, para hacer funcionar esa estructura tenemos que colocarle unas partes que le faltan. En algunos santuarios solamente es una parte, pero en la gran mayoría son dos partes, que es un cubo y una especie de efigie. Ahora, un detalle muy pero muy importante que tengo que mencionarles para poder fusionarlos o para poder utilizarlos en el santuario y activarlos o purificarlos, tienes que tener la habilidad de sellar. Esta habilidad lo vas a encontrar en la pestaña de habilidades, como es obvio. Bueno, es justo esto de aquí. Se llama sellado místico. Tienes que aprender esta habilidad, es imprescindible. Cuando tú tengas esta habilidad vas a poder utilizar el axioma, que es este gancho místico, vas a adherirlo a un objeto y cuando presiones la tecla F, en mi caso es la tecla F, en la tuya pues depende de dónde estés jugando, te va a decir qué tecla es, vas a poder sellarlo, o sea, vas a poder introducirlo dentro de tu olla cucú y ahí vas a poder guardarlo y vas a poder sacarlo de tu olla cucú cuando tú quieras. Entonces, esto es súper útil e imprescindible. Luego de reactivarlo te saldrá la animación de la bruja hablando contigo, te saldrá que hayas purificado el santuario, pero ahí no termina la cosa. Lo siguiente que tienes que hacer es un pequeño minijuego, un pequeño puzzle, donde aquí el truco está en utilizar la técnica de reflejar la luz. A estas alturas ya debes saber cómo se utiliza esa mecánica. Simplemente sacas tu espada, activas la opción para reflejar la luz, y aquí la gracia está en apuntar justo al centro de este círculo que ves. Y lo que tienes que hacer es justo activar el reflejo de luz cuando pasa un cristal por la aguja. Así harás que ese cristal se encienda y se active. Entonces, cuando pase el cristal por la aguja, enciendes la luz, pero cuando se retira el cristal de la aguja, lo apagas. Entonces, cada vez que la aguja toque un cristal, lo prendes, pero cuando deja de tocarlo, tienes que apagarlo, porque si no, se te va a reiniciar otra vez ese minijuego, ese puzzle, y vas a tener que empezar de nuevo. Y eso es todo. Esto lo vas a repetir para todos los santuarios de aquí en adelante. La máquina va a girar, hará una especie de trayectoria de movimiento y por la parte de arriba te va a soltar una especie de material. Ese material es muy necesario para poder hacer los crafteos de la olla cucú en el mercader de cucú. Así que cuando aparezca tienes que engancharlo con el axioma y tienes que sellarlo en tu olla cucú, así como hicimos con los demás elementos. Y bueno, en pantalla te estoy mostrando cómo obtener el cofre de este primer santuario y en todos los demás santuarios también te voy a mostrar la mecánica para poder ingresar y coger el cofre. Y con esto ya tendríamos resuelto el primer santuario, el santuario de la bendición. De aquí en adelante solamente voy a dejarle el gameplay de cada uno de los santuarios para que ustedes puedan verlo e ir por ellos. Y solamente voy a intervenir cuando haya que explicar algo en específico.
Bueno gente, aquí un pequeño inciso. El Santuario de la Liberación, que es justo el que están viendo ahora, yo lo había realizado mucho antes de haber grabado este video, entonces por eso mismo es que no están viendo ningún enemigo alrededor, pero voy a explicarles básicamente dónde encontrar los artefactos y el cofre secreto. Lo que tienes que hacer es venir a esta zona, prender esas dos lámparas que ves ahí de fuego, las enciendes las dos y se va a abrir una puerta. Cuando se abre la puerta solamente ingresas. Adentro va a estar el cofre legendario y ahí también va a estar el artefacto para que puedas purificar el santuario. Luego tienes que ir a la parte superior, justo como lo estoy mostrando ahora. Cuando llegues a la parte superior habrá una especie de grieta en el suelo. Solamente tienes que colocarte ahí y dejar que el piso caiga por sí solo. Cuando caiga por sí solo, ahí vas a encontrar el cubo, que es otro de los artefactos que vas a necesitar para poder purificar el santuario. Con eso sería todo. Solamente coges tu gancho axioma, lo sellas en tu olla cucú y luego lo trasladas al santuario.
Bueno, ahora un pequeño inciso, pero quiero mostrarles algo. Aquí, justo en el capítulo número 9, que se llama Sabio del Desierto, tenemos una misión en especial. Si vamos a la parte que dice Bruja Velada y vamos a Fragmento de la Oscuridad, esta misión de aquí te pide restablecer la energía del Santuario de la Mortificación. El Santuario de la Mortificación es un santuario, bueno, es el único santuario que está anclada a la historia principal. Eso quiere decir que sí, si bien es cierto tú puedes ir y limpiarlo, no te lo recomiendo. Lo que sí te recomiendo es que lo hagas junto con la historia principal. Esto para evitar diferentes errores o bugs que pueden surgir si es que te adelantas y primero terminas limpiándolo. Puede que al final no pase nada, vayas, lo limpies y listo, y cuando venga la misión principal de ir al santuario pues ya esté completada ya. Puede que sí, pero por si acaso lo menciono. Entonces voy a colocar como extra cómo hacer la misión para poder limpiar o purificar el santuario de la mortificación, pero que sepas que ese santuario está anclada a la historia principal, ¿vale? Es como un extra, no pertenece a las misiones de las brujas, sino que es una misión de la historia principal. Una vez mencionado eso, prosigamos. Y bueno, este video es un complemento del siguiente video donde te voy a enseñar cómo obtener la mejor capa del juego y la armadura de tu dragón. Estos dos artículos están relacionados a la facción de misiones de las brujas, que es justamente los santuarios que tienes que purificar. Luego de este video ya estarías listo para poder reclamar las mejores recompensas de la facción de las brujas. Así que te recomiendo muchísimo que veas el siguiente video, que vendría a ser cómo obtener la mejor capa del juego y la armadura de tu dragón. Te lo voy a dejar en la descripción de este video por si acaso, así que ve y échale un vistazo. Ahora sí, me retiro, no olvides suscribirte, darle like y comentar este video. Nos vemos en la próxima.